Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. El dictamen que ponemos a consideración del cuerpo tiene dos modificaciones a la ley 12.385. En primer lugar, hay 3 artículos que mediante los mismos se dispone la incorporación, o más que la incorporación, la creación también de un fondo para obras y adquisición de equipamientos para las 2 ciudades de primera que tiene la provincia de Santa Fe, que son la ciudad capital, Santa Fe y Rosario. La idea de que este fondo que se crean para estas 2 ciudades de primeras, o la propuesta concreta, es que el fondo no afecte el que ya está establecido para el resto de los municipios de segunda y todas las comunas, que era del 1% del cálculo de recursos para la administración central de cada año, y que el nuevo fondo se constituya con el 0.4% de los recursos también previstos para la administración central. Después el criterio de distribución, tanto para Santa Fe como para Rosario, es hacerlo en un 70% por población y un 30% por NBI. Y como sucede con el actual fondo, conocido como de obras menores, que prevé o reserva un 5% del monto total para situaciones de emergencia, para este caso, para el fondo, para las 2 ciudades de primera, también se reserva un porcentaje similar. También se deja establecido que lo que las ciudades de Santa Fe y Rosario perciban en la medida en que esté vigente en concepto del denominado Fondo del Conurbano, que en realidad la Ley Nacional 24.443 lo denomina Fondo de Emergencia Social, lo sigan percibiendo, se descuente del nuevo Fondo de Obras Menores para las 2 ciudades de primera. Y esto tiene que ver porque el origen del Fondo de Obras Menores, ya hace más de 15 años, tuvo que ver, o hace alrededor de 15 años, tuvo que ver con que las 2 ciudades de primera percibían este fondo, que era por entonces, en los inicios del año de este siglo, 21 millones de pesos para Rosario y 9 millones de pesos para Santa Fe en cifras redondas. Ese fondo se mantiene tal cual, mientras que el de obras menores, como estaba atado al cálculo de recursos generales, se fue actualizando. 70 veces en el caso de este último, pasó de algo más de 20 millones a casi 1.400 millones este año 2019. Así que de seguir percibiéndose ese fondo, o eventualmente si se actualizara el mismo, lo que Rosario y Santa Fe perciban en función de esta ley nacional, será deducido del nuevo fondo de obras menores que creamos, o que le estamos dando media sanción e intentamos crear por ley a partir de que reciba sanción en la legislatura. Y por otro lado, en el artículo 3 facultamos al Poder Ejecutivo, y en razón de la situación de emergencia que es conocido por todos, están atravesando municipios y comunas sin distinción de magnitud, en función de la caída concreta que ha habido en los ingresos de las mismas, se autorice para este año un 50% del fondo, cerca de 700 millones, para ser utilizado con el correspondiente rendimiento para gastos corrientes. ¿Por qué estamos impulsando este dictamen para su aprobación hoy, en donde incluimos las 2 cosas? Porque entendemos que de alguna manera damos una solución coyuntural a los municipios de segunda y a las comunas que hoy están urgidos por tener recursos para poder afrontar gastos corrientes, producto, como decía recién, de la situación crítica por la que están atravesando, pero también creemos que hacemos justicia después de tantos años con las 2 mayores ciudades de la provincia que habían quedado, por los motivos que antes puse, porque percibían el otro fondo, fuera de esta ley de obras menores. Y lo hacemos convencidos de que en el Senado también se tiene que atender esta situación, apelando a un criterio de solidaridad, porque en definitiva, tanto la ciudad capital como Rosario
destinan importantes recursos para atender demandas de sus propios habitantes, pero también de ciudadanos que vienen de otras ciudades de la provincia. Y eso no es desconocido para nadie, y mucho menos para los senadores que a lo mejor representan departamentos que no son el de la capital o el de Rosario. Solo en salud la ciudad de Rosario, de recursos propios, invierte miles de millones por año y nunca ha pedido el DNI para atender a ciudadanos que puedan venir del departamento San Lorenzo, Constitución, Vera, San Justo, e incluso de otras provincias y hasta de otros países. Entonces, entendemos que es una oportunidad para reparar esa discriminación, no gestada en el origen de la Ley de Obras Menores, pero sí discriminación al fin que se fue dando con el correr de los años, en la medida en que un fondo quedó siempre igual, quedó sin actualizarse, y el otro se fue actualizando. Quiero también remarcar que un proyecto similar, que también presenté como legislador en 2016, lo reiteré en 2018, algo parecido había hecho el diputado Rubeo, no lo hicimos solo como legisladores, también lo hicimos enviando un mensaje cuando era ministro de Gobierno en febrero del 2014, y usted, señor presidente, gobernador de esta provincia, es decir, estando en el Poder Ejecutivo y teniendo minoría en ambas cámaras, un mensaje cuyo proyecto de ley era prácticamente lo mismo que estamos poniendo hoy en votación. Incorporar, insisto, hace casi 6 años atrás, a las ciudades de Rosario y Santa Fe a este fondo. Así que con la misma coherencia, hoy volvemos a insistir una vez más, porque creemos que es una oportunidad, esta coyuntura de crisis, que además de contemplar la posibilidad de que se hagan de recursos los municipios de segunda y todas las comunas, definitivamente reparar este perjuicio en que han quedado las ciudades de Rosario y Santa Fe. Informar también que paralelamente desde el Poder Ejecutivo, concretamente el gobernador, ha solicitado al Gobierno Nacional que para ayudar a atender la situación crítica de todos los municipios y las comunas, la Nación remita 1.000 millones de pesos en conceptos de ATN. Los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional para atender situaciones de emergencia, es un fondo justamente conformado por retenciones que se le hacen a todos los estados provinciales y que administra el Gobierno Nacional. Pero que son fondos que en definitiva aportan o dejan de percibir, como quiera vérselo, los estados provinciales. Y Santa Fe contribuyó a la constitución del fondo de los ATN en los últimos 3 años con 3.300 millones de pesos. Y se recibió para ser distribuido entre distintos municipios y comunas en el mismo lapso 580 millones de pesos. Así que entendemos que es una buena oportunidad esta para que Nación contribuya también a ayudar en esta emergencia que están atravesando los municipios y comunas, emergencia que también afecta a la provincia, porque la caída real en promedio de los ingresos provinciales, que se da en una proporción similar en los municipios y comunas, es del 10%, para redondear una cifra, respecto a la inflación, es decir, 10 puntos menos que la inflación que se ha dado en el último año. Y esto está más allá de algunas consideraciones puntuales que podamos hacer con algunas leyes que hemos votado. Básicamente se explica esta caída por la caída de la actividad económica, del consumo de todos los argentinos, que repercute centralmente en la coparticipación federal, en lo que llega a la provincia, e insisto, en una caída de 10 puntos menos que la inflación que se ha registrado en este último año. 10 puntos que después, cuando la provincia coparticipa a municipios, también se ve reflejada en el mismo sentido. Así que aspiramos a que este proyecto que hoy entiendo mayoritariamente vamos a aprobar sea recepcionado en el Senado de la provincia y prontamente hacerlo ley. Muchas gracias. Gracias, diputado.